vimos un poquito y trabajamos con nuestros compañeros qué tipo de oferta hacer en este seminario. Y en ese momento nos parecía, y el año pasado también hablamos mucho de trabajar en qué herramientas estábamos utilizando los países de la región para poder ajustar nuestra programación financiera. En el caso argentino, lo que viene ocurriendo es que sobre la base de nuestro trabajo y las herramientas que estábamos aplicando, utilizando, desarrollando, tuvimos y estamos sufriendo, digamos, como una situación coyuntural que afecta primero, digamos, por supuesto, el sistema de precios, el mercado cambiario, el mercado de crédito y obviamente también nuestra programación financiera. Por eso me pareció interesante comentarles 2 o 3 aspectos contextuales donde me parece que también se puede hacer foco y hacer pie esto de llevar a la realidad el cumplimiento de metas, la relación presupuesto, tesorería, caja, en un contexto de marcada incertidumbre. Entonces, vamos a poner un poco en foco lo que hipotéticamente la gestión de este gobierno se había propuesto como objetivos de gobierno allá por los años, por los principios del año 2016. Uno de estos objetivos era la estabilidad macroeconómica y otro la modernización del Estado. Particularmente, respecto a la estabilidad macroeconómica, la formulación presupuestaria del periodo 2018-2020, el presupuesto nacional estamos hablando, pretendía mejorar la calidad del vínculo entre el plan de gobierno, las políticas públicas y las asignaciones presupuestarias, pero poniendo foco en el equilibrio fiscal. Para esto se pensaba en fortalecer y avanzar en un modelo de gestión por resultados, o sea, tratar de establecer metas digamos, no solo físicas, sino metas de política que permitieran hacer converger los esfuerzos fiscales en cada una de las áreas ministeriales, jurisdicciones y entidades que operan como agencias de la administración y lograr el fortalecimiento, el seguimiento de aquellos objetivos de política, entre los cuales yo les señalaba estaba justamente la estabilidad macroeconómica y la modernización del Estado. Todo ello tratando de robustecer las finanzas públicas. En este contexto es que tenemos entonces que enfrentar una coyuntura difícil. De hecho, en la Argentina se había hecho un esfuerzo importante el año pasado para que hubiera un consenso fiscal entre nuestras provincias y la Nación. Se sancionó una ley de responsabilidad, régimen de responsabilidad federal y buenas prácticas de gobierno a fines del año pasado, la 27428, que básicamente establece metas de gasto para las administraciones provinciales y nacionales. Pero, como les comentaba al inicio, la coyuntura, un poco afectados por los movimientos de liquidez del mercado internacional, nuestra propia problemática de sequía en materia del agro, produjo ahí también algún problema severo de balanza comercial, más los riesgos propios de nuestras finanzas hicieron que tuviéramos que acudir frente a la limitación en el acceso al mercado internacional a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En ese acuerdo, las reglas fiscales se reajustaron para los 3 años de vigencia. 2017 habíamos partido de un 3,8% en términos del PIB de déficit primario en base caja. Teníamos que aspirar a un 2,7% en este año y se esperaba un 1,3% de déficit para el año 2019 como un compromiso dentro de las metas que se habían acordado recientemente. La volatilidad de los mercados hizo que este acuerdo, también hay que decir las cosas como son, en el acuerdo había mucho peso respecto a recuperar la autonomía en Banco Central, es decir, había habido últimamente también una modificación en el régimen de financiamiento del Tesoro, dejaba de tener ahora como prestamista de última instancia el Banco Central, y esto, ponía foco entonces que como contrapartida para disminuir el endeudamiento, el resultado fiscal tenía que tender al equilibrio. Estamos preparando la presentación y como ustedes saben volvemos a tener, bastante inestabilidad cambiaria. Eso hace nuevamente
flaquear las fuentes de financiamiento y estamos en este momento reprocesando nuestro acuerdo con el Fondo Monetario y lo más probable es que la discusión que estamos teniendo para la presentación del presupuesto del año próximo en estos días es que esta meta de 1.3% del déficit deba acercarse al equilibrio, que sea 0. Con lo cual, esto, como ustedes podrán entender, es una meta muy ambiciosa en términos de reordenar las asignaciones presupuestarias. Todo este comentario lo hago porque ayer me parece que hablábamos de las bondades y limitaciones de una meta, cómo poder arribar al cumplimiento de las mismas. Hablábamos, yo le comentaba a Claudiano alguna diferencia respecto de las autonomías entre el presupuesto y la caja. En nuestro criterio, en nuestra experiencia, no son tan así. Es decir, si no alineamos, como decía también en su disertación Gerardo, el presupuesto, la caja va a ser el resultante de una mala administración. Normalmente los tesoreros lo que sufrimos es un problema de una deuda exigible y una falta de pronósticos en nuestras cajas, lo cual hace un desgobierno de la liquidez. Nosotros somos convencidos de que la única manera de poder alinear la caja es a partir de un presupuesto equilibrado. Y si ese presupuesto en su origen puede adolecer de debilidades de estimación, de proyección, se modifican las condiciones como lo estamos sufriendo nosotros, el proceso de programación de la ejecución que complementa en el momento y sobre la marcha de la ejecución del presupuesto la asignación de cuotas de compromiso o commitment o de devengado, según sea el caso, son las únicas que nos pueden hacer converger de manera colegiada a los órganos rectores y a las instituciones, que son las que tienen que, conjuntamente con los órganos rectores, decidir ese proceso, nos pueden llevar a este esfuerzo común. También quería comentarles que, acompañando este criterio de racionalidad y de integración entre el presupuesto y la caja, una de las metas indicativas que plantea nuestro acuerdo con el Fondo es que el incremento, la acumulación de deuda flotante del Gobierno Nacional tenga una variación respecto del promedio que se toma como base en el ejercicio, que es el último trimestre del 2017, una variación estimada no superior a 39.700 millones de pesos, eso es moneda doméstica. Esto es, aún contemplando que en junio nosotros normalmente devengamos una parte, un 50% de lo que sería el aguinaldo, el que cobran nuestro personal. De esa manera también tenemos claro que si no alineamos la ejecución del presupuesto a la caja, no vamos a poder cumplir la meta de deuda, porque podemos no pagar, pero la meta de deuda no se va a cumplir. Entonces esto hace que desde la caja nosotros tengamos que traccionar para que el presupuesto se alinee junto con las fuentes de financiamiento tributarias y las propias del crédito a este resultado fiscal. Dicho esto, entonces, volvemos a lo que nos habíamos planteado el año pasado. ¿Cómo lo hacemos? Yo les explicaba, y ustedes creo que ya lo he comentado en otras presentaciones, esta relación con el presupuesto para nosotros es muy importante. La programación financiera o el programa financiero anual de la Tesorería tiene como base lo que es el presupuesto del ejercicio aprobado por el Congreso, con todas sus asignaciones financieras, pero también con las metas físicas que deben alcanzar las agencias públicas. Un concepto nuevo para nosotros que surge en el 2015 es la incorporación de los llamados o identificación de conceptos prioritarios. ¿Qué es esto? Dentro de los programas en los cuales se abre el presupuesto, hemos coordinado con la Oficina Nacional de Presupuesto que ellos identifiquen a partir de las agencias cuáles son los programas prioritarios de la Administración Pública Nacional que también deben converger con los objetivos del plan de gobierno. De esta manera ya tenemos dentro de las asignaciones presupuestarias un orden de prelación para asignar cuotas tanto de compromiso como de devengado, pero también de caja, para poder indicar la asignación que vamos a tener restrictiva en materia de recursos. Ese programa financiero anual de la Tesorería, luego, como yo les contaba,
se distribuye trimestralmente mediante un proceso de programación de la ejecución coordinado con la Oficina Nacional de Presupuesto. Básicamente, las oficinas, las agencias, los órganos ejecutores demandan, requieren, según la estacionalidad del gasto que tienen que atender, según las condiciones de los programas presupuestarios, asignaciones financieras para comprometer y devengar gastos trimestralmente. En función del programa trimestral de caja que actualiza la tesorería, el área de presupuesto resuelve cómo asignar cuotas de ejecución ahora, cuánto pueden comprometer, cuánto pueden devengar las unidades, y en base a esa cuota nosotros logramos arribar a un resultado de incremento de deuda compatible con la revisión que periódicamente desde la caja hacemos del escenario de fondos, del flujo de fondos que tenemos por delante. A partir de esta asignación de cuotas de compromiso y devengado, volvemos a revisar nuestro plan de caja y lo vamos bajando a nivel mensual, diario, y lo abrimos por cuenta bancaria y moneda. El último elemento de este proceso es la asignación ahora de límites indicativos de caja a las distintas jurisdicciones y entidades. Es decir, también queremos proporcionarles cierta previsibilidad a las instituciones, indicándoles tempranamente al comienzo de cada mes cuál es la capacidad que van a tener para pagar obligaciones. O sea, una cosa es la cuota de compromiso y devengado, y ahora nosotros venimos a completar el proceso con una asignación limitativa de cuota de pago, que no es la cuota financiera propia de la cuenta única, del modelo de cuenta única, sino que es previo a la posibilidad de captura de recursos, sino que ya estamos tratando de ordenar el flujo de pagos, ahora sí en función no solo de la restricción financiera, sino también ayudándonos con un ordenamiento desde el momento de la liquidación del gasto y dándoles a los organismos claras indicaciones, claras mensajes respecto de cómo vamos a avanzar desde el Tesoro con nuestro programa en el alcance de estas metas fiscales. Tal es así que en la formulación 2018-20 se incorporó a un artículo tradicional de nuestra Ley de Administración Financiera, la 2456, se introdujo una modificación que justamente contempla esta incorporación de una asignación en función de programas prioritarios. ¿Por qué? Porque ahora aquello que decíamos previamente, que todas las jurisdicciones y entidades deben programar para cada ejercicio la ejecución física y financiera del presupuesto, ahora tienen que hacerlo en base a la descripción de los objetivos de política prioritarios. O sea, la matriz de programas prioritarios es común, se revela frente a todas las instituciones y fundamentalmente nos permite colegiar entre la Oficina de Presupuesto y la Tesorería que haya una convergencia entre la asignación presupuestaria ya en el momento de la ejecución con las posibilidades financieras de la Tesorería. El resto es algo que todos nosotros ya conocemos. El programa financiero anual del Tesoro es el resultado de captar, por un lado, flujos de ingresos corrientes de capital, deducirle los gastos que tenemos. Esto nos arroja un resultado financiero. Y del resultado financiero podemos derivar una brecha, una necesidad de financiamiento o un superávit según sea el caso. Si fuera necesario o estamos trabajando, como ya les advierten y advierten, un escenario de déficit en este momento, lo que estaremos tratando de identificar cuáles son las fuentes financieras y las aplicaciones, los vencimientos de capital que tenemos que enfrentar de nuestra deuda para deducir finalmente también cuál es la brecha, el flujo de fondos, fuentes y usos, como nos decía ayer Francisco, pero en este caso abierto por moneda. ¿Quiénes participan? ¿Cómo se integran estos procesos respecto a los flujos de información? En principio, la programación financiera del Tesoro se nutre de una serie de indicadores macros que ya están dados por una secretaría específica, que es la de programación económica, la cual provee periódicamente una actualización o un ajuste de cuál es la tasa de inflación esperada, cómo puede variar la balanza comercial del país y esto afectar fundamentalmente nuestro presupuesto en divisas, en moneda extranjera,
cómo puede estar modificándose la expectativa del tipo de cambio y otras variables que hacen también reconducir el proceso de estimación de ingresos fundamentalmente, ingresos fiscales. Estas mismas variables son las que una dirección de análisis fiscal de la Secretaría de Hacienda, en realidad la Secretaría de Ingresos Públicos, toma como referencia para hacer actualizaciones periódicas de las estimaciones o proyecciones de recursos y a nosotros, Tesoro Nacional, nos provee todos los meses una actualización que ya prácticamente es la versión final de lo que vamos a enfrentar como capacidad contributiva de los ciudadanos respecto a los recursos tradicionales, los tributarios. También hay recursos no tributarios de más que estima la propia tesorería. Y la otra cabeza de playa nuestra importantísima es la Secretaría de Finanzas a través de la Oficina de Crédito Público, porque no solo nos suministra información respecto de los servicios de la deuda, sino también justamente de los posibles desembolsos que se tengan lugar en el periodo de las posibles fuentes de financiamiento. Se imaginarán que en una situación de incertidumbre esta capacidad de anticipar esos flujos por parte de la Oficina de Crédito Público en este momento están muy restringidas, están muy limitadas. Por lo tanto, nosotros tenemos que asumir también una restricción adicional respecto a la incertidumbre que nos genera la factibilidad concreta de conseguir fuentes de financiamiento. Finalmente, como les contaba, la programación de la ejecución que desarrollamos desde el eje de gastos con la Oficina Nacional de Presupuesto es como la última herramienta que nos queda para gobernar nuestro programa financiero trimestral, mensual y diario. Solamente para tener una referencia, aquí tenemos una idea de lo que el año pasado significaba en términos de PIB el peso del sector público argentino. Ustedes recuerdan, alguna vez creo que se los comenté, que el ámbito del presupuesto nacional es lo que, digamos, nosotros distinguimos del sector público provincial y es allí donde operan las reglas de administración financiera de la Tesorería Nacional. Aproximadamente el 21% de ese gasto que representa la Administración Nacional está dentro de la programación del Tesoro. Seguro va a estar dentro de la programación de ejecución del presupuesto. Y como ahora tenemos instituciones de seguridad social que pasan a ser deficitarias y dependen del aporte del Tesoro, también entonces ahora vuelve a ser cierto que las instituciones de seguridad social están incorporadas dentro de la programación del Tesoro. ¿Por qué? Porque tenemos una situación que atender coyuntural de creciente déficit en el sector de la seguridad social. Herramientas, rápidamente. Alguna vez les contábamos, tenemos herramientas de simulación y herramientas de inteligencia de negocio. Las herramientas de simulación nos sirven para determinar el programa financiero anual y las herramientas de inteligencia para calendarizar esta cuota indicativa a las instituciones mes a mes. La herramienta para la generación de programación financiera anual es una herramienta comercial provista por Oracle, que es el Hyperion Planning, nos permite derivar automáticamente, una vez que se carga el presupuesto, cuál es el programa financiero anual, abierto por rubro de recursos, identificando los gastos por su objeto, por la asignación según la jurisdicción, la institución, el servicio administrativo financiero encargado de ejecutarlo, y nos permite asignar según la moneda del presupuesto, la naturaleza de nuestras brechas, es decir, si vamos a necesitar o vamos a demandar pesos o vamos a demandar dólares. Estos escenarios alternativos, la herramienta nos permite introducir coeficientes, mediante la introducción de coeficientes, escenarios alternativos. Podemos simular distintas asignaciones a lo largo del año y con lo cual nosotros podemos resolver en función de alguna de las metas, por ejemplo las metas fiscales, cuál es el programa anual que se acerca más al cumplimiento de la meta. Luego tiene una actualización mensual que nos permite cargar la ejecución. Esto incorpora un dato interesante porque vincula el sistema tradicional
transaccional nuestro sistema de administración financiera, el ECDIF, con la herramienta que genera automáticamente los escenarios. ¿Por qué? Porque captura sin intervención manual la actualización de esta ejecución de estos flujos de gasto que se están resolviendo en la ejecución de las instituciones. Para que tengan una vista muy general de lo que es la herramienta y de lo que produce, acá tienen una desagregación de los principales rubros de recursos que surgen de la reportabilidad de la herramienta y a partir de estos créditos presupuestarios vigentes y de las coeficientes de simulación que asigna la Tesorería General de la Nación. Ven que llegamos también a distinguir los distintos niveles o líneas de gasto y logramos identificar el resultado primario. Acuérdense, el resultado primario es el netear recursos y gastos excluidos los intereses de la deuda. Para que ustedes tengan una idea, aquí se visualiza o tratamos de identificar, por ejemplo, los elementos más importantes o determinantes del resultado: ingresos, gastos, resultado primario. ¿Qué estamos trabajando ahora con nuestros desafíos? Tal vez el más importante, complementar lo que llamamos el flujo de fondos por arriba de la línea con el cierre de la brecha con todas las fuentes y usos alternativas que tiene el Tesoro. Hoy esto lo estamos desarrollando mediante todavía planillas complementarias y macros de Excel. La idea es que nosotros podamos llegar a la brecha final y al saldo de nuestras demandas de fondos para cubrir las necesidades financieras del Tesoro con la misma herramienta, combinando no solo los flujos derivados del presupuesto y ciertos criterios de asignación, combinando y complementándolo con los datos de stock, o sea, cuáles son los saldos iniciales que tiene el Tesoro, tanto a nivel de disponibilidades como de deuda, y lograr que este resultado se derive automáticamente. La última herramienta que les comento, dígame si estoy en tiempo. ¿Ya estamos? ¿Ya estamos? Si no, acá los primeros que me ladran. La segunda herramienta es la de simulación de escenarios de programación. Una vez que nosotros tenemos definido en el programa financiero anual, que se puede actualizar trimestralmente, cuál es la asignación que tenemos, digamos, para gastos en general, nosotros después procesamos esa asignación general de manera particular para cada una de las agencias que trabaja con el Tesoro Nacional. En este caso se hace por jurisdicción, es decir, la jurisdicción, el responsable político del área va a tener que discutir con nosotros la asignación global para la jurisdicción, independientemente si de él dependen uno o más organismos descentralizados. No sé si esta idea se comprende. Acá pasa también la política a tener una incidencia en la caja. Cada ministro debe resolver cómo va a asignar la caja dentro de la jurisdicción a propuesta de la Tesorería General de la Nación, y por eso también aquí aparece un intercambio que antes no existía, donde las jurisdicciones nos tienen que remitir sus propuestas de necesidades de fondos y en función de la programación financiera mensual, la Tesorería, en conjunto con la autoridad, en este caso con el Secretario de Hacienda, resuelve la generación de estos escenarios de caja, pero ahora abiertos por líneas de gasto para cada una de las jurisdicciones. Esta simulación, esta herramienta que es el Business Intelligence, no solo nos permite mirar o asignar estos límites mensuales de caja, sino que también se va actualizando día a día con la ejecución, nos permite ver cuál es el saldo del programa de caja que todavía queda pendiente liberar dentro del periodo, y también va actualizando en relación con el sistema transaccional cómo van devengando nuevas obligaciones las instituciones, de manera tal que nuestros analistas están permanentemente actualizando la información de deuda exigible, de disponibilidad y de cuota o límite financiero. La vista que tiene este programa de caja por jurisdicción es más o menos la que ustedes ven aquí. El programa de caja es la cuota que se le asigna. Se puede ver cómo ese programa se va ejecutando, tanto distinguiendo si son obligaciones de periodos devengadas en periodos anteriores o en el propio ejercicio. Y también pueden describir o pueden mirar las autoridades políticas de las jurisdicciones cuál es la deuda que están reflejando los estados del sistema transaccional en cada momento.
Vale la pena decir que con la ayuda de la gente nuestra de la Dirección de Informática, esta vista que ustedes están teniendo llega a los móviles de las autoridades políticas diariamente. Ellos pueden acceder y sin necesidad de estar en su puesto de trabajo, conocer la marcha de la ejecución de su cuota de caja. Mirando un caso en particular, Ministerio de Salud, por ejemplo, el programa de caja asignado para un mes, cuál es el pagado total que lleva ejecutado al momento y la deuda que al momento en que se está haciendo la actualización tiene devengada ese organismo. Falta decir que el rojo, amarillo y verde declara cuando hay un exceso en la cuota que se ha asignado con relación a lo que ellos nos pidieron. Si hay un exceso es porque la Tesorería junto con la Secretaría de Hacienda autorizó el exceso. O sea, ellos no lo pueden gobernar. Si no asignamos la cuota, ellos no lo pueden gobernar. Pero también habla de las matices que va teniendo la programación con la necesidad de conjugar la política con la programación. Cada una de las jurisdicciones tiene una vista un poco más detallada, es decir, cómo se ha asignado la cuota por cada nivel de gasto, por cada inciso del presupuesto, cómo se va evolucionando el pagado y cuál es el saldo de programa. Básicamente, y con esto concluyo, esto en un proceso tan demandante como es el de la incertidumbre y el de la iteración frente a estos contextos tan cambiantes, la automatización de estos procesos nos ha permitido obviamente realizar estimaciones automáticas de diferentes escenarios aplicando las reglas del negocio, pero fundamentalmente nos dan mayor tranquilidad y seguridad que los pronósticos que estamos elaborando son bastante confiables, digamos, y pueden ser estresados por estas necesidades coyunturales. Bueno, nada más que eso, muchas gracias.